el Evangelio de Marcos, mis hermanos, el Evangelio de Marcos. Y yo sé que tengo un poco de tiempo en que no he estado aquí con ustedes, así que haré mi mejor esfuerzo para resumir lo que ya hemos visto hasta ahora, y esperando que esto sea también de bendición a ustedes, y reitero que todo se conjunte providencialmente para que seamos edificados y yo no me exceda de tiempo. Así que, bueno, hermanos, quisiera empezar con una pequeña pregunta. ¿Cómo esperaba el pueblo de Israel que sería el ministerio del Mesías en su venida? ¿Cómo esperaba que sería la venida de nuestro Señor Jesucristo, o propiamente del Mesías que ellos esperaban ansiosamente? Bueno, algunos pensaron que sería un ministerio militar y conquistador, ¿no es así? Otros que sería uno religioso, e incluso otros que sería uno social, atacando aquellos aspectos de bienestar social, dar comida a los necesitados, curar enfermedades, y propiamente así lo describe Isaías 56. Pero realmente eso no fue lo que se encontraron los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando el Señor pisó la tierra. Eso no fue lo que se encontraron. Así que veremos en este pasaje, el pasaje que estaremos viendo, que es Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Les animo a que tengan sus Biblias abiertas a medida que vayamos avanzando. Procuraremos responder a esa pregunta: ¿cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver los versículos 14 a 15, pero para ello quiero que pasemos un vistazo, digamos así, como vista de pájaro, a lo que ya hemos visto en los versículos 1 al 13. Recordará que en estos versículos, del 1 al 13, vimos la introducción del Evangelio de Marcos, en donde vimos dos partes de su introducción. ¿Recuerdan? Ahí en la primera parte vimos al precursor del siervo, versículos 1 al 18, perdón, del 1 al 8, en donde Marcos nos describió el ministerio profético de Juan el Bautista como el precursor del siervo. El siervo, reitero esto porque así lo presenta Marcos, presenta al Señor Jesucristo como el siervo sufriente, o el aspecto de servidumbre, la humildad del Mesías. Aquel hombre que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que vendría antes que el Mesías para anunciar su llegada. Ese fue Juan el Bautista. Y en segundo lugar vimos la preparación del siervo, los versículos 9 al 13, en donde vimos cómo el Señor Jesús fue autorizado y comisionado como el Rey en su bautismo y en su tentación en el desierto. Eso fue, por así decirlo, donde obtuvo sus credenciales, o las mostró al menos, como el Mesías, tanto moralmente, es decir, en su tentación, como espiritualmente, cuando fue bautizado, y entonces el Espíritu de Dios viene a posar sobre él, capacitándole. Y vemos la autorización de la voz del Padre divina viniendo de los cielos, ¿recuerdan? Rasgando, por así decirlo, los cielos y diciendo: este es mi Hijo amado. Todo ello preparatorio para su ministerio. Ahora, los dos versículos que veremos el día de hoy no solo representan el puente, por así decirlo, entre la introducción del Evangelio de Marcos, que ya vimos de los versículos 1 al 13, y el comienzo del ministerio del Señor Jesús, sino que también son un resumen del mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Marcos nos describe tan bellamente, tan maravillosamente en los siguientes capítulos. No solo aquí veremos realmente la introducción o una presentación a la introducción del ministerio del Señor Jesús, sino que estos versículos realmente presentan todo el tono del ministerio del Señor Jesús, no solo en Galilea, sino todo su ministerio.
que realmente su ministerio, la mayor parte de su ministerio la pasa aquí en Galilea. Pero aquí vamos a ver cómo entonces es ese ministerio de nuestro Señor Jesús, cómo Él lo realizó, cómo lo desempeñó. Le voy a dar lectura a esos 2 versículos y después haremos una oración, mis hermanos. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, oramos por tu dirección en esta mañana. Gracias por este texto, gracias por mis hermanos, por la iglesia que estamos aquí reunidos. Oramos para que este texto sea de bendición para cada uno de nosotros y enséñanos lo que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a tu verdad para que la podamos aplicar a nuestras vidas y así reflejar que en efecto nosotros hemos reconocido que tú eres nuestro Rey, el soberano de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí en este pasaje que acabamos de leer, Marcos nos narra, escuchen, 3 elementos del inicio del ministerio de Jesús en Galilea, que te enseñan que Jesús es el Rey. Reitero, veremos 3 elementos del ministerio del inicio del ministerio de Jesús en Galilea, que te enseñan que Jesús es el Rey. Vamos a ver, en primer lugar, la ocasión del ministerio inicial de Jesús. Versículo 14, la primera parte. Vamos a ver el lugar del ministerio inicial de Jesús, la segunda parte del versículo 14. Y por último veremos la esencia del ministerio inicial de Jesús, la última parte del versículo 14 y hasta el versículo 15. Ahora, si se dan cuenta, realmente estamos abarcando 2 versículos que realmente, hermanos, esto es una bomba. Esto es una bomba porque realmente que no es realmente lo ideal frenarnos en una porción narrativa en solo 2 versículos, pero mis hermanos, reitero estos 2 versículos son esenciales para entender no solamente lo que ya ha dicho Marcos, sino lo que irá diciendo a lo largo de su evangelio. Es inicial entender estos 2 versículos para que podamos ver todo lo espíritu, toda la esencia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entremos de lleno, mis hermanos. Vean la ocasión del ministerio inicial de Jesús. Versículo 14, en la primera parte. Dice, después de que Juan el Bautista había sido encarcelado, hasta aquí, mis hermanos. Marcos en este versículo aquí nos da el contexto histórico que dio lugar al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, diciendo que Juan había sido encarcelado. Juan había sido encarcelado. Aquí los detalles del arresto y de la muerte de Juan el Bautista, realmente Marcos los menciona los detalles hasta el capítulo 6, versículos 17 y 18, que por falta de tiempo no iremos ahí, pero ahí se encuentran los detalles de ese arresto que ocurre hasta después. Bueno, los detalla hasta después en el capítulo 6, pero ya había ocurrido, aquí nos dice Marcos. Ahora, el verbo encarcelado es utilizado por Marcos en el sentido de entregar. De hecho, así se utiliza. Marcos lo utiliza, como veremos más adelante, para condenación en un juicio. Así lo usa en relación con el arresto de Jesús ahí en Marcos capítulo 9, versículo 31, donde dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, noten, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Es la misma palabra. O será encarcelado. Capítulo 10, versículo 33 también. Ahora subimos a Jerusalén, dice el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Es la misma palabra. Y así lo usa Marcos a lo largo de su evangelio. También Marcos utiliza, escuchen, la voz pasiva de este verbo, o lo que los teólogos lo llaman el pasivo divino. ¿A qué me refiero con esto? Ellos lo traducían de esta manera, o lo interpretaban este pasivo
porque sabían que quien ejecutaba la acción era Dios. Por eso le llamaban el pasivo divino. Recuerden ustedes, solamente un poquito de clases, hagan de cuenta que están en la primaria de nuevo en sus clases de gramática. El pasivo aquí se está refiriendo a una acción que recae sobre el sujeto. Recuerden, la acción no la realiza el sujeto, sino es realmente hecha sobre el sujeto. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo Marcos? Lo que significa es que el sujeto, es decir, Juan el Bautista, recibió la acción. Lo que Marcos está enfatizando entonces es que Dios fue quien de manera soberana y providencial determinó el momento de su arresto, marcando así el final de su ministerio. Ahora noten qué bello es esto, hermanos. El ministerio de Juan el Bautista había llegado a su fin, pues aquel a quien había anunciado ya había llegado. Y ahora el Mesías habría de comenzar su ministerio. En efecto, lo que Juan el Bautista había declarado acerca de sí mismo en relación con su Señor se había cumplido. ¿Recuerdan esas palabras? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, yo mengue. Juan 3:30. Hermanos, esto no es el punto principal, pero aquí podemos derivar una implicación apropiadamente. Noten, así como es importante reconocer que Dios soberanamente levanta a obreros para que trabajen en su viña, también es necesario reconocer que Dios tiene esos límites demarcados, ¿es así?, de sus obreros en la viña. Como Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, comentó, y lo cito: la pérdida de Juan fue el medio para la venida de Jesús. Cuando un siervo de Dios es dejado a un lado, es un llamado para el resto a la mayor sobriedad. Fin de la cita. Y esa es la idea, mis hermanos. Nuestros ministerios tienen una fecha de vigencia, por así decirlo, mis hermanos. Salmo 90, versículos 10-12, nos deberían de dar ese sentido de sobriedad. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, los más longevos. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme el temor a que se debe a ti? Versículo 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por lo que seremos sabios, mis hermanos, seremos sabios siervos de Dios si reconocemos que tenemos el tiempo limitado, aprovechando así el tiempo al máximo, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 16. Hermanos, en efecto, esto es un llamado a la sobriedad. Hermanos, si tú piensas, y sobre todo para nosotros como los que estamos en el liderazgo, si pensamos que nosotros somos el último eslabón de predicadores, pastores, maestros que estarán enseñando la palabra de Dios, estamos equivocados. Por otro lado, por lo menos yo estoy muy agradecido con el Señor, en donde el Señor nos puso aquí sirviendo, porque el liderazgo entiende realmente que en efecto es un llamado a capacitar a futuros líderes, ¿no es así? Acaba de ser, hace unos meses atrás, ordenado nuestro pastor Tony junto con pastor Isimar. En efecto, porque el liderazgo, pastor Brian, pastor Antonio, reconocen que deben de salir futuros líderes y deben de ser capacitados, personas adecuadas para el ministerio, que puedan pastorear, seguir pastoreando el rebaño de Dios, y continúan a sí mismos reproduciendo otros líderes. Esa es la razón de por qué lo hacen. No solamente estamos predicando y enseñando la palabra de Dios para ministrar sus vidas, conformarlos a la imagen, como veíamos en la mañana en el estudio con nuestro pastor Tony, no solamente para producir piedad, sino también para, en efecto, levantar un futuro liderazgo. Mis hermanos, en efecto, hay quienes ustedes, no sé si ya lo sientan o lo van a sentir después,
tendrá que salir la siguiente camada de líderes. No se puede frenar con nosotros. No se puede frenar con Pastor Tony. Y menos porque ya no tiene oportunidad de tener más hijos y pues ya sus hijas obviamente no van a estar llamados al ministerio, pero mis hermanos, tenemos que tener eso en mente. Oren. Si ustedes no tienen el llamado, oren para que en efecto el Señor levante obreros para su mies. Es un pequeño desvío, realmente reitero, eso no es la intención del pasaje, pero la palabra de Dios es tan rica que podemos sacarle provecho a todo esto, ¿no es así? En esta pequeña frase. Pero continúa diciendo, véanlo aquí, en lugar del ministerio inicial de Jesús. Versículo 14, la segunda frase, véanlo ahí, Jesús vino a Galilea. De acuerdo con Juan capítulo 2 versículos 13 hasta el capítulo 4 versículo 45, me refiero al Evangelio de Juan, el Señor Jesús no fue a Galilea inmediatamente después de su bautismo y de su tentación en el desierto, sino que estuvo ministrando en Judea, incluyendo en Jerusalén, donde limpió el templo por primera vez, ¿recuerdan? Y estuvo allí durante 6 meses aproximadamente antes de que fuera a Galilea. Ahí Juan realmente cubre ese periodo que no menciona aquí Marcos y los otros evangelistas. Y fue durante ese tiempo que Jesús y Juan estuvieron activos en sus ministerios de manera alternada o simultánea, al mismo tiempo, perdón. Juan 3, 22 y 24 nos mencionan eso. Recuerdan esa controversia incluso de por qué algunos discípulos de Juan el Bautista venían a él y le decían, pues mira, Jesús está bautizando a los suyos. Y es ese pasaje famoso donde menciona, si es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Estaba ministrando cada uno de ellos de manera simultánea. Y fue solo después del arresto de Juan que vino a la provincia de Galilea, al norte de Judea. La provincia de Galilea, el hogar de nuestro Señor Jesús, recuerdan, él era de Nazaret, que estaba en Galilea, era también el hogar de una gran población gentil. De ahí que recibió el nombre de Galilea de los gentiles, de acuerdo a Mateo, recuerdan Mateo capítulo 4, versículo 15. Y por esa razón, los judíos más celosos o los más ortodoxos de sus tradiciones no miraban con buenos ojos a los que vivían en Galilea. Tenía también mala reputación por estar lejos del lugar de adoración del pueblo de Israel, es decir, Jerusalén. Sin embargo, nota esto, hermano, fue aquí, en Galilea, donde el Señor Jesús pasó la mayor parte de su ministerio terrenal. Y probablemente mostrando así el juicio contra el establecimiento religioso y legalista de su tiempo. Y mis hermanos, esto refleja realmente el corazón del Señor Jesús, que en efecto, Él resiste a los orgullosos, pero da gracia a ¿quién? A los humildes. Él estaba dispuesto a ir con aquellos que en efecto estaban reconociendo su condición pecaminosa. Pero no así con los legalistas y los orgullosos de su día, que eran realmente la élite religiosa. Era la crema innata de los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesús. Pero no al Señor Jesús. Él no fue así. Él quiso ir con los parías. Él quiso ir con los que eran menospreciados. Y así somos nosotros, ¿no es así? Pablo dijo ahí. Muy pocos somos los nobles. El Señor escogió los don nadie. ¿No es así? Así somos, mis hermanos. El Señor Jesús así sigue orando. Él llama a lo menos impensable que el mundo tiene en alta estima. Ahora veamos la esencia del ministerio inicial de Jesús. Ya vimos la ocasión del ministerio inicial de Jesús. Ya vimos el lugar. Ahora veamos la esencia del ministerio inicial de Jesús. Ahora,
es aquí donde quiero hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, porque es aquí donde se encuentra la mayor porción doctrinal, teológica, y la verdad es que no estoy seguro si voy a alcanzar a cubrir todo lo que tengo que decirles, mis hermanos, pero veremos hasta dónde llegamos. Esperemos que sea de bendición. Versículo 14, véanlo ahí, la última parte. Predicando el Evangelio de Dios. Predicando el Evangelio de Dios. Este versículo establece en efecto la esencia, la naturaleza, el carácter, la médula del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que caracterizó el ministerio de Jesús? Si pudiéramos resumirlo en una sola palabra, mis hermanos, sería la predicación o la proclamación pública, que incluye, por supuesto, la enseñanza. No quiero decir que eso no está aquí o que haya otras cosas más. Iba acompañada de enseñanza. Ahora, note esta característica esencial de la predicación y enseñanza del ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22, ahí donde estamos más adelante, dice: entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y continúa diciendo: y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Lo ven? Versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Después de hacer algunos milagros, entre ellos sanar a la suegra de Pedro, recuerdan ese pasaje, y se retira al día siguiente, se retira muy temprano de mañana para orar en nuestro Señor Jesús, como era su costumbre. Después se acercan sus discípulos porque más gente se acerca para ser sanada o que le hagan algún milagro. Y noten la respuesta de nuestro Señor Jesús. Jesús les respondió: vamos a otro lado, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Qué hermoso, hermanos. Por supuesto que nuestro Señor, en su corazón compasivo, misericordioso y amoroso para el necesitado, hizo milagros, pero aquí claramente Él deja expuesto realmente cuál era la prioridad de su predicación, de su ministerio. Para que yo predique, porque para eso he venido. Para eso he venido. Ahora noten otra implicación que está también aquí, o bueno, este mismo énfasis, pero desde otro lado. El tiempo del verbo predicando que se encuentra ahí, en esta frase, predicando el Evangelio de Dios, indica también una acción continua y habitual. Podríamos traducirlo así como: estaba predicando continua y habitualmente. Reitero, esto también, hermanos, resalta la esencia del ministerio de predicación y enseñanza del Señor Jesús. Que reitero, eso no fue lo único que hizo, pero eso fue lo prioritario, mis hermanos. Los otros evangelios también enfatizaron esta faceta del ministerio en los pasajes paralelos. Vean Mateo 4, 17. Mateo nos dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar. Lucas 4, versículos 14 al 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron, o la fama de él se divulgó por toda aquella región. Y nota el versículo 15: y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. Ahora, de nuevo, con esto no quiero decir que el ministerio del Señor Jesús únicamente se caracterizó, mis hermanos, por la predicación, la proclamación o la enseñanza de su palabra. Pues es claro que a la luz de los evangelios es evidente que nuestro Señor Jesús hizo milagros que acompañaron su ministerio de predicación. Pero lo que sí estoy afirmando es que su predicación, y bueno, yo, porque estoy convencido que eso es lo que la Escritura enseña y enfatiza, es que
su predicación y su enseñanza fueron prioritarias en su ministerio. Marcos 1:38, como ya lo dijimos. Para esto he venido. Los milagros que le acompañaron únicamente fueron para certificar la autoridad de su predicación y su enseñanza. Y en lo que resta de este versículo 14 y el versículo 15 que veremos a continuación, Marcos en efecto describe dos facetas de la predicación del Señor Jesús. Vamos a ver esas dos facetas. En primer lugar, es el tema de su predicación, y en segundo lugar, el contenido de su predicación. Veanlo así como dos subpuntos aquí en este momento. Dos facetas de la predicación del Señor Jesús. Si ya vimos que fue su esencia, la predicación, vamos a ver, de acuerdo a esta porción que estamos viendo, cuáles eran esas dos facetas, el tema y el contenido de su predicación. Veamos el tema de su predicación, ahí en versículo 14, al final, ahí mismo, dice el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Como lo vimos en Marcos 1:1, donde se nos menciona por primera vez la palabra evangelio, significaba en ese contexto las buenas noticias, las buenas nuevas de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, como lo recuentan cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Sin embargo, este uso en el versículo 14 parece ser más amplio. ¿A qué me refiero? El Nuevo Testamento llama a este evangelio como el Evangelio de Dios, como es el caso del versículo 14 que estamos viendo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio del reino, todos ellos para referirse al mismo Evangelio. Algunos manuscritos contienen la palabra reino en este versículo incluso, para leerse como el Evangelio del reino de Dios. Ahora, si está o no está la palabra reino, no altera realmente el significado de la frase que estamos viendo, pues el contexto, como lo vamos a ver, permite la idea del Evangelio del reino de Dios. Ahora, Marcos utiliza esta frase en un sentido más general para referirse entonces al tema del Evangelio de Dios, como escuchen, las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación que su Mesías trae. Las noticias o las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación que su Mesías trae. También al referirse como el Evangelio de Dios podemos resaltar que Marcos aquí también estaba enfatizando la fuente divina del mensaje, el Evangelio de Dios, también su autoría. También refleja incluso el deseo de Dios de dar a conocer el mensaje el mensaje divino a los hombres. Y esto lo vemos, por ejemplo, también en pasajes como Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3, donde también se usa la frase el Evangelio de Dios. Y noten ahí Pablo cómo lo dice bellamente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él, es decir, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Es este mensaje que en efecto trae o viene como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Romanos 15:16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios. Noten la misma frase y noten el énfasis en efecto de ser un canal de bendición a los gentiles, así como un sacerdote. ¿Recuerdan? El sacerdote era el intercesor entre Dios y los hombres. Y Pablo se acuña esta figura para hacerles ver que en efecto el evangelio que él les traía era en efecto un deseo mismo de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos,
El mensaje que Jesús proclamó continuamente no era cualquier mensaje. Lo que estamos diciendo con esto, lo que está diciendo aquí Marcos, al describir el mensaje, el tema de la predicación de nuestro Señor Jesús como el Evangelio de Dios, lo que estaba diciendo es de que este mensaje, el mensaje que Jesús proclamó continuamente, no era cualquier mensaje, mis hermanos. Eran las buenas noticias del Rey acerca de su reino para anunciar la salvación a su pueblo. Y esto trae connotaciones importantísimas para nosotros, mis hermanos. Mi hermano, mi hermana, ¿así es como tú ves la Biblia? Cuando escuchas la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, ¿la ves como la palabra del Rey del universo para ti? Nota las palabras de Pablo ahí a los tesalonicenses. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Y noten, ¿por qué es que lo sabes, Pablo? Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Capítulo 2, versículo 13 también de Primera de Tesalonicenses. Eso fue Primera de Tesalonicenses 1, versículo 4 y 5. Pero noten capítulo 2, versículo 13 también. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de los hombres o de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Qué hermoso, hermanos. ¿Saben ustedes en efecto cómo están seguros de que son salvos? Porque ustedes están convencidos de que cuando ustedes agarran este libro, mis hermanos, no lo ven como palabra de hombre, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Palabra de Dios. Por otro lado, mis hermanos, cuando predicamos o enseñamos la palabra de Dios, aquellos que tenemos ese ministerio, ya sea de formal o informal, porque al final del día, de manera informal, todos somos llamados a ser parte de la gran comisión, ¿es así? Así que ya sea que lo hagas de manera formal o informal, ya sea desde el púlpito o fuera del púlpito, debemos estar seguros de que nosotros, mis hermanos, estamos o estemos entregando el mensaje de Dios sin adulteración como fieles embajadores del Rey. Más nos vale no alterar el mensaje que el Rey nos ha comisionado como embajadores de Cristo. Ahora noten, ya vimos entonces el tema de su predicación en esa última parte del versículo 14, y ahora veamos el contenido de su predicación. El contenido de su predicación. En el original hay una conjunción ahí, y. ¿Lo ven? Bueno, a lo mejor no lo ven porque no está ahí. Y, que puede traducirse como es decir. En otras palabras, aquí el versículo 15 que registra las palabras de Jesús, en la mente de Marcos está estableciendo el contenido de la frase el Evangelio de Dios, que Marcos ya mencionó en el versículo 14 anterior. Es decir, en el versículo 15, nuestro Señor Jesús, de manera sencilla, pero profunda a la vez, expone dos partes de su mensaje, del contenido de ese mensaje del Evangelio. Vean primero ahí la urgencia del Evangelio, versículo 15, la primera parte, y después veremos la respuesta al Evangelio, la segunda parte del versículo 15. Si esto ya forman otros dos subpuntos, digamos así, dentro del contenido de su predicación. Espero no estarnos perdiendo aquí, quiero llevarlos así como si fuera un mapa, ¿sí? Si hay dudas, mis hermanos, pues ya será después de la predicación, pero hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Estamos viendo entonces dentro del contenido de su predicación, veremos
la urgencia del Evangelio y la respuesta al Evangelio. Veamos primero la urgencia del Evangelio. Ahora, mis hermanos, aquí me voy a desviar un poquito de la predicación y quiero que lo vean como un estudio, porque en efecto es necesario. Aquí este texto es importante que entendamos todas sus implicaciones. Veamos, vamos a ir un poco más rápido aquí, mis hermanos. Veamos la urgencia del Evangelio. El tiempo se ha cumplido, dice. Estas son palabras que Marcos está citando de Jesús, ¿ok? En otras palabras, aquí el Señor Jesús está hablando. El tiempo se ha cumplido. La palabra tiempo aquí en el original no se refiere a un tiempo cronológico, sino a la calidad de un tiempo. Se refiere a un periodo de tiempo caracterizado por eventos específicos. Puede ser traducido como era, edad o época. Por ejemplo, la era de las luces, que se conoce en la historia cuando se estudia la era de las luces, como ese periodo de la historia llamado o conocido como la Ilustración, ¿recuerdan? Que es el periodo de crecimiento y desarrollo intelectual y cultural que ocurrió en Europa. Hombres como Isaac Newton en la filosofía, Immanuel Kant, etc. Hombres como ellos que marcaron la era de la Ilustración o la era de las luces. Este tiempo o época entonces, continúa diciendo nuestro Señor Jesús, se ha cumplido. Esta época se ha cumplido. El significado de este verbo puede tener distintos significados dependiendo de su contexto. Sin embargo, podría traducirse como o llenar, o acabar, o cumplir en un sentido profético. Ahora, por el contexto, al referirse a un tiempo o de una era específica, este verbo se puede entender como cumplir, o debe entenderse como cumplir. Lo que estaba diciendo Jesús es que la era o la época había llegado. El tiempo del verbo indica una acción completada con efectos continuos, ya pasada. Se ha cumplido y está aquí, presente, desde la perspectiva de nuestro Señor, por supuesto. Cuando dijo estas palabras, el cumplimiento del tiempo ya había llegado y estaba presente como parte del plan y la agenda predeterminada de Dios. Y esto de nuevo lo vemos así indicado por el pasivo divino. Ha sido cumplido. La implicación es que quien lo cumplió fue el Señor soberano del universo, Dios. Solo hay una pregunta que queda entonces. ¿A qué tiempo o época entonces se está refiriendo en este texto el Señor Jesús que ha llegado? ¿Cuál es este tiempo? La siguiente frase nos da la respuesta. Véanlo ahí. El reino de Dios se ha acercado. Este tiempo entonces o época que se ha cumplido es entonces caracterizado porque el reino de Dios se ha acercado. El verbo se ha acercado no significa que ya está aquí, como algunos intérpretes lo han traducido así o lo han interpretado de esa manera, diciendo que el reino de Dios ya estaba ahí, ya se había cumplido, sino realmente que está próximo. Así es como debe de entenderse, cerca, a punto de llegar. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque así es como Marcos lo utiliza también en otros lugares de su mismo evangelio. Véanlo ahí en Marcos 11, versículo 1. Cuando estaban cerca ya realmente de la fiesta de la Pascua, horas antes de su arresto, noten, cuando se acercaban a Jerusalén, la misma palabra, por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Esto con miras a celebrar la cena del Señor, la última Pascua.
capítulo 14, versículo 42. Levántate, vámonos, ya está cerca el que me entrega, refiriéndose a unas horas antes de su arresto. Nuestro Señor Jesús entonces declaró que el tiempo se había cumplido en que el reino de Dios ya estaba cerca. Todavía no estaba ahí, estaba cerca. Estaba cerca. Pero aquí de nuevo, mis hermanos, hay otra pregunta que resalta. Y así es cuando interpretamos el texto, mis hermanos. Hay que hacerle preguntas. Bueno, entonces, si el Señor Jesús estaba diciendo que el reino, el tiempo, la época ya se había cumplido, en que el reino de Dios está cerca, entonces, ¿qué significa la frase el reino de Dios? Si en efecto no estaba ahí presente, ¿en qué sentido es que el reino de Dios, cuando el Señor Jesús dijo esas palabras, se refería a que el reino de Dios se ha acercado? ¿En qué sentido debemos entender esa frase? Bueno, la importancia del significado de esta frase, mis hermanos, del reino de Dios, radica en que no es posible definirla sin prestar atención a toda la Biblia, mis hermanos. Realmente el reino de Dios es el tema de toda la Biblia, y no estoy exagerando. Vean, como lo dicen los hermanos MacArthur y Mayhew en su teología sistemática, y lo cito: el amplio tema de reino, humano y divino, aparece a lo largo de la Biblia. Con las excepciones de Levítico, Ruth y Joel, el Antiguo Testamento menciona este tema de forma explícita en 36 de sus 39 libros. Excepto por Filipenses, Tito, Filemón y Primera, Segunda y Tercera de Juan, el Nuevo Testamento lo menciona directamente en 21 de sus 27 libros. En total, 57 de los 66 libros canónicos incluyen el tema del reino. 86%, fin de la cita. 86% de la Biblia que tienes ahí en tus manos hace referencia directa o implícita al tema del reino de Dios, mis hermanos. Por eso dije que es un tema tan vasto que no estoy seguro si voy a terminar, pero estamos haciendo el esfuerzo, hermanos. No se me ven, pero estoy sudando por dentro. Por lo que es importante entonces, mis hermanos, es importante estudiar este gran tema del reino de Dios que mencionó Jesús a la luz de lo que enseña toda la Biblia. Note que Jesús en este versículo 15 incluso, así como otros textos de los evangelios en donde el Señor Jesús utilizó esta frase o alguna otra similar para referirse al reino de Dios, note que nunca definió o explicó el significado del reino de Dios. Por lo que muy probablemente sabía que su audiencia conocía el significado de esta frase. Y muy probablemente tanto el entendimiento de Jesús como su audiencia de la frase el reino de Dios y sus similares provenía ¿de dónde? Provenía de su conocimiento del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, que eran las Escrituras, eran su Biblia. Para la audiencia a la que le escribió y la audiencia que escuchó estas palabras del Señor Jesús. Ahora entonces, para comenzar nuestro estudio del reino de Dios, mis hermanos, es necesario que veamos realmente este aspecto a la luz de lo que enseña toda la Biblia. Pero solamente quisiera apuntar algunas cosas. No me voy a ir a todo el Antiguo Testamento llevándolos en todo este viaje como lo hizo el Señor Jesús en el camino de Emaús, ¿recuerdan? No lo voy a hacer así. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Para comenzar entonces es necesario que demos una definición de la palabra reino. ¿No es así? Primero, lo básico. Tomando prestado algunos conceptos de un hermano que utiliza en su estudio del reino de Dios, podríamos definirlo como el gobierno de Dios sobre su creación.
El gobierno de Dios sobre su creación. Ahora, si prestan atención a esta definición, hay tres elementos, mis hermanos. Podemos destacar tres elementos que están y deben estar presentes en cualquier definición bíblica del reino de Dios. ¿Ok? El primero es que, por supuesto, hay un rey o un gobernante, que es Dios. Segundo elemento, el reino o dominio, es decir, que incluye el terreno y los súbditos sobre los que gobierna Dios, en este caso, su creación, su esfera de dominio, digamos así, su jurisdicción, si lo quieres ver por ese lado. El reinado, el último elemento, el reinado o gobierno, que es simplemente la acción propiamente de gobernar o reinar del rey del universo. Esto lo podríamos resumir en la palabra griega exousia, que significa poder para gobernar. Es la palabra que vemos, por ejemplo, en Mateo 28, versículo 19, donde el Señor Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Esa es la capacidad, la facultad, el poder del supremo rey del universo para en efecto gobernar todos los asuntos de su reino. Si no tiene ese reinado, no puede reinar sobre su reinado, por así decirlo, y por lo tanto no puede ser rey, ¿no? Todos esos tres elementos deben estar presentes entonces. Ahora, teniendo en mente esta definición, mis hermanos, surgen dos aspectos de este maravilloso tema del reino de Dios que debemos entender también. Los autores bíblicos a veces utilizan o hacen referencia al concepto del reino de Dios para referirse a un reino eterno y presente. Escucha esto, hermanos, y es muy importante. A veces el reino de Dios se utiliza para referirse a un reino eterno y siempre presente. Vean, por ejemplo, Salmo 10, versículo 16. Bueno, no vayan ahí, se los voy a leer, si no, no vamos a acabar. Pero vean ahí. Dice el salmista: el Señor, Yahweh, es Rey eternamente y para siempre. Pero a veces, como este reino, a veces se pinta este reino, es uno como un comienzo, con un comienzo, y futuro, que todavía no está aquí. Vean, por ejemplo, Daniel 2, 44. Donde él dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, no tiene tiempo futuro, levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Es decir, ese reino será eterno, pero tendrá un comienzo. A veces entonces es pintado como eterno y presente, y en otras veces con un comienzo y será futuro. También a veces el reino es universal o absoluto. Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Pero a veces como un reino local y limitado. Vean Isaías 24, 23. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén. ¿Notan? Ya ahí está está delimitando su reino a un lugar. El reino de Dios continúa. A veces es presentado como ejercido directamente por Dios. Salmo 59, 13. Acábalos en tu furor, acábalos para que ya no existan, para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Pero en otras, como ejercido a través de un mediador de Dios. Salmo 2, versículos 4 y 6. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos.
luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, noten, aquí está el Señor Dios hablando, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces aquí tenemos al Dios del universo, el Dios que gobierna sobre Jacob, sobre Israel, también estableciendo a su rey para que gobierne sobre Israel. Así que, encapsulando toda esta idea, mi hermano, en un sentido real, el reino de Dios es eterno, siempre presente, invisible, gobernado directamente por Él y absoluto o universal. A este reino, los teólogos lo han llamado el reino universal de Dios. El reino universal de Dios. Pero en otro sentido también muy real, tenemos que reconocer que la Biblia enseña otro aspecto del reino. A veces, en este sentido, el reino de Dios a veces es tenido como un gobierno local, visible en la tierra, que es establecido por Dios a través de un mediador. Y a este otro reino se le ha denominado el reino mediador de Dios. Como dijimos, estas dos manifestaciones del reino son claramente deducidas de las Escrituras, como les apunté en estos versículos, pero hay más. Y distinguirlas es de gran importancia para el estudio de los textos que hablan acerca del reino de Dios. Porque dijimos, este es el tema realmente general de toda la Biblia. El reino mediador de Dios fue, entonces, quiero regresarme, quiero asegurarme que en efecto entonces ustedes lo tienen por así encapsulado. Lo que quiero que se lleven es que hay dos aspectos del reino: el reino universal de Dios y el reino mediador de Dios. Incluso en este punto es necesario hacer la siguiente pregunta para nuestros efectos de nuestro texto, aquí en Marcos 15. ¿A cuál de estos dos aspectos del reino se refirió Jesús en Marcos 1:15? Si ya vimos que esa manifestación del reino, en efecto, tiene esas dos características, o esos dos aspectos, ¿a cuál de estos dos se está refiriendo nuestro Señor Jesús cuando dijo, se ha acercado el reino de Dios? La respuesta se encuentra en el mismo contexto, ¿no es así? Puesto que nuestro Señor Jesús se refirió a este reino como cercano, que ya vimos que no significa que ya está aquí, por lo cual aún no está presente o no estaba presente en esos tiempos cuando Jesús dijo esas palabras, hace 2000 años aproximadamente. Podemos llegar a la conclusión entonces de que no se trata del reino universal de Dios, sino del reino mediador de Dios. ¿Recuerdan? Entonces, este reino de Dios del cual Jesús era a un futuro cuando declaró estas palabras, ¿qué forma tenía este reino mediador de Dios? La siguiente pregunta sería, ¿alguna vez había sido ya establecido? Si sí, ¿cuándo? ¿Por quién? ¿Dónde? Si ya había sido establecido, ¿por qué fue quitado? Porque si está cercano es que no estaba ahí, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que buscaremos responder para tener una clara imagen del reino de Dios que Jesús y su audiencia tenían en mente. Ahora noten que entonces el reino mediador de Dios, que es del que estamos hablando aquí, del que Jesús está hablando, fue inaugurado cuando Dios poderosamente liberó a su pueblo escogido, Israel, y dio su ley divina al pueblo. Aquí voy a ir un poco más rápido, mis hermanos. Y estableció su pacto del reino, como le llama un hermano, en donde promete lo siguiente, ahí en Éxodo 19, vean, versículos 4 al 6. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre las alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, me serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes, escuchen esto, hermanos, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Aquí tenemos el establecimiento de este reino mediador de Dios sobre la tierra. Este pasaje presenta la primera mención del reino del Antiguo Testamento. Y aquí Dios promete al pueblo de Israel que será un reino de sacerdotes para Dios. La implicación es que Dios gobernaría de una manera particular en y por medio de la nación de Israel. Aquí tenemos entonces el establecimiento del reino mediador de Dios, mis hermanos, cuyo gobernante mediador fue en ese momento Moisés. Y ese reino estaría condicionado a la fidelidad del pueblo para su prosperidad terrenal y física y temporal. Este reino eventualmente vino a ser mediado por reyes escogidos y establecidos por Dios mismo. Aquí ocurre un punto climático en la historia del reino mediador de la nación de Israel. Cuando al rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, le es prometido un heredero al trono cuyo reino sería eterno. Los detalles de esa promesa lo pueden encontrar en 2 Samuel capítulo 7, versículos 8 al 16. Sin embargo, aquí hay un gran pero, mis hermanos. El pueblo de Israel no fue fiel a Dios, como lo había condicionado la ley de Moisés, y las promesas de juicio que Dios dijo a Israel se cumplieron, culminando con la gloria de Dios, dejando el templo de Jerusalén, el lugar de adoración de la nación de adoración de la nación, y el lugar en donde la gloria de Dios estaba, ¿recuerdan? Representando la presencia y la bendición de Dios sobre ellos como nación, lo cual vemos en la visión del profeta Ezequiel. Y también, por otro lado, con la deportación de los judíos de su tierra de la promesa, y llegando en su culminación por la destrucción del templo de Jerusalén. Esto solo sería una interrupción del reino mediador de Dios, mis hermanos. Una interrupción. Pues las promesas que él había dado a su rey mediador David quedaron inconclusas, aún pendientes por cumplirse. Los profetas declaran claro que el reino mediador de Dios había adquirido esa tonalidad profética o futura cuando hablaron de la futura restauración de Israel a su tierra. Particularmente también el profeta Daniel habla del reino del reino futuro, o del futuro del reino mediador de Dios, cuando Israel sería restaurado con la llegada de su rey mediador, que se sentaría en el trono de su padre David. Daniel 7 describe de manera general los tiempos que deberá sufrir la nación de Israel antes de que su rey mediador venga. Y da gran detalle de eso, mis hermanos. Tiempos marcados por 4 reinos, uno sucediendo al otro, hasta culminar con un dictador que se opondrá al pueblo judío y que les causará gran sufrimiento. Aquí es necesario hacer mención del pasaje de Daniel 9, mis hermanos. Únicamente referencia, porque por el tiempo no puedo dar alusión completa a ello, pero noten aquí. Esto es clave para entender nuestro pasaje en Marcos. Daniel 9 describe los eventos específicos que anticiparán la venida del rey mediador, que marcarán el final de las 70 semanas de años, no de días, de años, profetizadas por Jeremías. ¿Recuerdan? El profeta Jeremías había profetizado el tiempo en el que estaría enjuiciado la nación de Israel, 70 semanas. Y que marcarían el final del sufrimiento de Israel y su dispersión de su tierra. Después de que el profeta Daniel orara fervientemente para averiguar el futuro de la nación escogida de Israel, recuerdan, el ángel Gabriel vino con una respuesta del cielo, diciendo: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Daniel 9:24. Ahora, noten aquí, escuchen esto. Estas 70 semanas de años, que serían 490 años, comenzarían a contar con el mandamiento de restaurar y reconstruir la ciudad de Jerusalén.
Y las 69 semanas de esos 70 semanas con la venida del Mesías príncipe. Eso lo vemos en Daniel 9:25. Así de detalle lo mencionan, mis hermanos. Lo pueden ver ustedes en sus casas. Ahora, escucha esto. Tal como lo registra Nehemías y como lo verifica la historia, Artajerjes, el rey de Persia, emitió un edicto autorizando la reconstrucción de Jerusalén en el año 20 de su reinado, lo que ha sido fechado de manera auténtica en la historia en el año 445 antes de Cristo. 445. Ahora ustedes dirán, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque contando las 69 semanas o los 483 años de la profecía de Daniel 9, que ya hicimos referencia, en que llegaría el Mesías príncipe, como así lo menciona él, lo cual comenzó a partir del año 445 a.C., la fecha de cumplimiento sería una próxima al ministerio terrenal del Señor Jesús, mis hermanos. Qué hermoso. Esto es asombroso. El detalle, la precisión con la que los profetas del Antiguo Testamento hablaron y el detalle con lo que esto tuvo cumplimiento es asombroso, mis hermanos. En efecto, cuando el Señor Jesús declaró: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, lo que estaba diciendo era: las 69 semanas que profetizó Daniel se han cumplido y yo soy el Mesías que habría de venir, el rey prometido que ocuparía el trono de mi padre David, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El rey de Israel ya está aquí y por eso el reino de Dios está cerca. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Esto es en efecto la urgencia, mis hermanos. La urgencia del Evangelio. La persona y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo es una muestra de la veracidad y la perfección de las Escrituras. Y Él fue el cumplimiento perfecto de las Sagradas Escrituras. Ahora, por otro lado, mis hermanos, el cumplimiento literal de las profecías relacionadas con la primera venida del Señor Jesús demanda en efecto que las profecías relacionadas con la segunda venida del Señor Jesús también se cumplan de manera literal. ¿No es así? Incluyendo el establecimiento de su reino terrenal de 1000 años. Mis hermanos, el Señor Jesús vendrá por segunda ocasión. Primero vendrá por su iglesia y después el Señor regresará con su iglesia para reinar con Él aquí en la tierra. Eso es futuro, pero no deja de ser verdad. El Señor ha hablado acerca de cosas futuras en el pasado y las cumplió con precisión, ¿es así? No hay nada que indique lo contrario. Ahora noten la respuesta, y ya aquí le meto el acelerador final, mis hermanos. Versículo 15, segunda parte. Esta respuesta también se puede ver en dos partes, dos imperativos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así como lo hizo Juan el Bautista en su ministerio, Marcos 1:4, el Señor Jesús predicó el arrepentimiento. Un cambio de mente, de emociones, de voluntad, pero es en un sentido más profundo que esto, mis hermanos. El Antiguo Testamento utiliza la palabra hermosa volverse, que ilustra este aspecto de nuestro arrepentimiento genuino del corazón. Arrepentirse entonces involucra volverse del pecado hacia Dios, y esto es la manera en cómo debemos entenderlo. Y la otra respuesta que va de la mano del arrepentimiento es fe. Fe en el Evangelio, como ya lo vimos, el Evangelio del reino de Dios, mis hermanos. Es confiar o apoyarse en plena confianza en las buenas noticias del Evangelio, que el Rey y Dios, Jesús, se hizo hombre, vivió la vida de justicia moral que nadie de nosotros pudo haber vivido, murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, mostrando así la aprobación y satisfacción del Padre en la muerte de su Hijo. 1 Corintios 15.
Todo lo anterior en cumplimiento a las promesas dadas a su pueblo escogido Israel. Hermano, si tú ya eres creyente, entonces debes tener celo y anhelo de ver a otros a venir a Cristo. Y cuando compartes el Evangelio de Cristo a otros, debes sin lugar a dudas, exhortar el pecado a que se arrepientan, exhortarles a que se arrepientan y crean en el Evangelio de Dios, el mensaje autorizado por Dios. Mis hermanos, si nuestro Señor Jesús lo hizo y declaró este maravilloso Evangelio del reino de Dios, nosotros no podemos hacer mucho menos que eso. Vamos a orar, mis hermanos.